La mente es un territorio sagrado, pero a menudo es invadida por pensamientos que no eligen momento ni lugar para aparecer. Es allí, en el silencio de nuestro interior, donde se libran muchas batallas espirituales sin que nadie lo note. No es raro que un discípulo de Cristo, aunque firme en la fe, se sienta derrotado simplemente por lo que está pensando. La verdad es que los pensamientos tienen el poder de construir o derribar fortalezas, de impulsar o paralizar. Y el enemigo lo sabe. No necesita grandes movimientos para sacudirnos, solo necesita sembrar dudas, miedos, culpas y ansiedades en el suelo fértil de la mente. Por eso, Pablo no nos instruyó en vano cuando dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Este versículo es un llamado a la vigilancia constante. La mente, lejos de ser neutral, necesita ser cuidadosamente custodiada y cultivada con oración, entrega y perseverancia. Sin este cuidado, los pensamientos negativos toman forma y ganan voz, alejándonos de la intimidad con Dios, y es precisamente en estos momentos que la oración se convierte no solo en un arma, sino en un refugio donde el alma encuentra alivio. ¿Alguna vez has sentido que tu mente estaba atrapada? Como si los pensamientos negativos se apoderaran de tu corazón, robándote tu paz, tu fe, tu alegría. Si estás luchando con la ansiedad, la culpa, el miedo o simplemente te sientes abrumado por las presiones de la vida, detén todo ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar en este video podría ser la clave para tu libertad espiritual. Hay una oración sencilla, pero profundamente poderosa, que puede transformar completamente tu estado mental, y solo toma 5 minutos hacerla. Sí, 5 minutos. La hora de un café, pero con un efecto que puede cambiar toda tu perspectiva. Y la mejor parte, esta oración tiene el poder de regenerar tus pensamientos, renovar tu mente y reconectarte con Dios de una manera que quizás nunca antes hayas experimentado. Si sientes que estás perdiendo el control de tu mente, que estás cansado de vivir en una batalla interna silenciosa, quédate conmigo hasta el final. Porque hoy, juntos romperemos las cadenas invisibles que te impiden avanzar espiritualmente. Y la liberación comienza con una elección, quedarse o cambiar. Por cierto, ¿sabías que la mayoría de las personas que ven vídeos en este canal aún no están suscritos? Si te encanta el contenido que fortalece la fe, trae revelaciones profundas y te acerca a Dios, regístrate ahora. Activa la campana, porque lo que viene es puro alimento para tu alma. Y prepárate, porque lo que vas a aprender hoy podría ser el primer paso hacia una nueva vida en intimidad con Dios. El campo de batalla no es visible, pero sus efectos son devastadores. ¿Cuántas veces nos sorprendemos sonriendo por fuera, mientras por dentro nuestra mente está en guerra? Nos despertamos ya cansados, no por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma, que pasó toda la noche lidiando con pensamientos incesantes. La oración, en este contexto, no es un ritual memorizado, sino un acto de resistencia. Cada palabra dirigida a Dios es como una flecha disparada contra los ataques silenciosos del enemigo. Perseverar en la oración es como mantener muros alrededor de tu mente. Y no tiene que ser una oración perfecta o teológicamente impecable. Tiene que ser verdadera. Entregar todo pensamiento, por confuso que parezca, es un acto de fe. Cuando se entiende esto, la oración deja de ser una respuesta a la derrota y se convierte en una estrategia de prevención. La mente, entonces, ya no es un territorio de miedo, sino un jardín de renovación. Y es a partir de este reconocimiento que podemos pasar al siguiente paso: comprender cómo la oración se convierte en un arma poderosa en manos de quienes creen. La mente no se transforma solo con el conocimiento, sino con la entrega.
Y esta entrega sucede más poderosamente cuando se hace en oración. No hay nada más transformador que ese momento en el que, aún sin saber qué decir, alguien se inclina ante Dios y en silencio o con sencillas palabras se entrega. Ahí es donde comienza el milagro. La oración tiene la capacidad de penetrar los lugares más profundos del pensamiento, romper cadenas invisibles y reconstruir estructuras mentales sacudidas. Cuando la oración deja de ser una formalidad y se convierte en un diálogo vivo con el Creador, genera sanación interior. Filipenses 4, 6, 7 nos asegura que al presentar todo a Dios en oración y súplica, la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Presta mucha atención, no solo al corazón, sino también a la mente. Esto revela que a Dios le importa lo que pensamos, lo que sentimos, los ruidos que tratamos de ocultar a los demás. Nos invita a transformar cada pensamiento inquieto en oración viva. Y esta práctica, cuando se convierte en un hábito, reprograma el alma para confiar más y temer menos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia a la persona que ora. Cada vez que nos acercamos a Dios con perseverancia, algo dentro de nosotros se realinea. La mente, antes dominada por la ansiedad y los pensamientos caóticos, comienza a encontrar descanso. Ya no se trata solo de ganar una batalla mental, sino de adoptar una nueva mentalidad. La oración no es magia, sino un proceso continuo de renovación espiritual y emocional. Por eso Jesús oraba constantemente, aunque era de Dios. El Hijo. Marcos 1:35 dice que Él se retiraba temprano en la mañana para estar a solas con el Padre. Esto nos muestra que más que un hábito, la oración era la base de su equilibrio mental y fortaleza espiritual. Y si Él, siendo quien es, hizo de la oración un estilo de vida, ¿cómo podríamos andar saludablemente sin ella? La oración no necesita ser larga, pero debe ser sincera. Es en este lugar de intimidad, perseverancia y fe, donde la mente encuentra curación y el espíritu, dirección. Y cuando eso sucede, estamos preparados para afrontar incluso las mayores tormentas internas con una nueva actitud. Cuando la mente está invadida por una tormenta, es difícil ver algo con claridad. El caos interior se vuelve tan fuerte que incluso el susurro de Dios parece distante. Y es precisamente ahí donde se pone a prueba la fe. No cuando todo está en calma, sino cuando los pensamientos gritan, los corazones vacilan y el silencio de Dios parece ensordecedor. Jesús sabía exactamente lo que era esto. En Marcos 4:35-41, Él está en la barca con los discípulos, en medio de una tormenta. El viento soplaba fuerte, las olas amenazaban con volcar la barca, y los discípulos, aterrorizados, gritaban: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Sus mentes estaban llenas de miedo, dudas y escenarios del peor de los casos. Pero Jesús se levanta y con autoridad calma el mar y luego dice: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». La lección aquí es clara. Mientras los discípulos estaban desesperados por fuera, Jesús estaba en paz por dentro. Y esta paz no era la ausencia de viento, sino la presencia de la fe. Es esta fe la que debemos cultivar cuando los pensamientos negativos parecen ahogarnos. Porque seamos sinceros, hay días en los que todo parece desmoronarse. Nada tiene sentido, la mente está confusa y el corazón está apretado. Es en este momento cuando muchos piensan en abandonar la oración, pensando que Dios se ha quedado en silencio. Pero de hecho es en estos días cuando la oración adquiere mayor valor. La fe en estos momentos no se basa en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Creer que Dios está con nosotros en la barca, incluso cuando parece estar durmiendo. Perseverar, aun cuando no escuchemos su voz.
La fe no es la ausencia de tempestades, sino el coraje de atravesarlas con la mirada fija en el Señor. La oración en estos momentos no necesita ser elocuente, pero sí constante. Es necesario recordarle a la mente repetidamente que el Señor todavía tiene el control, y es esta repetición la que establece el alma en la roca. Así que, antes de intentar escapar de la tormenta, aprende a orar dentro de ella, porque a veces Dios no quiere calmar el viento que nos rodea, sino la tormenta que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. No siempre es fácil comprender lo que sucede dentro de nosotros. A veces el corazón está apretado, la mente está inquieta y los pensamientos están confusos. Y es en esta maraña emocional que muchos renuncian a orar, pensando que solo pueden hablar con Dios cuando todo está en orden. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente, más sincero, más humano y profundamente espiritual. David, el hombre conforme al corazón de Dios, era alguien que hablaba con su propia alma. En el Salmo 42:5 pregunta: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Vea que David reconoce el estado de su mente, pero no se detiene allí. Él confronta estos pensamientos con fe. Esta es la oración en forma de diálogo interno. Es cuando, aún en medio de la confusión, elegimos dirigir nuestra alma a la presencia de Dios. La oración aquí no es solo un discurso al cielo, sino un ejercicio de intimidad con el propio ser. Hablar con el alma es un acto de valentía. Es admitir que los pensamientos no están alineados, que la mente está cansada, pero también recordarle al alma que Dios sigue presente. ¿Y sabéis qué es lo más bonito? David no esperó hasta estar bien para orar. Oró para sanar. Él no ocultó su dolor, llevó su dolor a la oración. Esta es una poderosa clave espiritual que muchos descuidan. En lugar de silenciar sus sentimientos, David los convirtió en un clamor. En lugar de huir de los pensamientos perturbadores, los trajo a la luz de la fe. Esto es perseverancia. Esto es rendición. Es como decir: mi alma está abatida, pero aún así elijo confiar. Y ese tipo de oración, verdadera, honesta, sincera, tiene un valor inmenso ante Dios. Es en este entorno que la mente comienza a experimentar la renovación. La oración se convierte no solo en una medicina, sino en un espejo donde vemos nuestras debilidades y también la gracia que nos sostiene. Y en el siguiente paso de este viaje veremos cómo incluso una simple oración puede tener un poder tremendo. Mucha gente piensa que para ser escuchada por Dios, una oración debe ser larga, llena de palabras hermosas o frases complejas. Pero lo cierto es que el cielo se mueve incluso con un susurro, cuando se dice con fe. La oración no necesita impresionar a nadie, solo necesita tocar el corazón del Padre. Jesús mismo nos lo demostró muchas veces. En Mateo 14:30, Pedro, hundiéndose en las aguas embravecidas, gritó: «Señor, sálvame». 3 palabras, 3 simples palabras, pero lleno de urgencia, fe y entrega. ¿Y qué pasó? Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo levantó. Este es el poder de la oración sincera. La mente está agitada cuando nuestros pensamientos confusos. No siempre somos capaces de orar como quisiéramos, pero simplemente di: Jesús, calma mi mente. Esta pequeña frase, dicha con sinceridad, tiene el poder de romper los gritos internos y hacer espacio para la paz. La sencillez, cuando está guiada por la fe, tiene un poder que el mundo no comprende. El Espíritu Santo no necesita discursos. Él responde al corazón quebrantado. En Romanos 8:26 leemos que cuando no sabemos orar como debemos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso el silencio puede ser una oración cuando el corazón está dirigido hacia Dios.
No subestimes el poder de una oración dicha en medio del caos, en el autobús, en la fila del supermercado o en la ducha. La mente no elige el momento para ser atacada, pero tú puedes elegir orar en cualquier momento. Es en este ejercicio de fe espontánea que nace la perseverancia. Cuanto más ores, incluso con palabras sencillas y repetidas, más se ajustará tu mente a la presencia de Dios. Y ahí es donde comienza una transformación sutil pero real. La oración no tiene por qué ser una actuación, tiene que ser un reflejo de tu alma. Y en el siguiente paso, descubriremos cómo incluso los pensamientos más caóticos pueden convertirse en materia prima para una vida de oración profunda. Esta es una de las claves más poderosas de la vida espiritual. Transformar los pensamientos en oración. Parece sencillo, pero pocas personas lo hacen conscientemente. La mayoría de nosotros simplemente observamos nuestros pensamientos pasar, como si no tuviéramos control sobre ellos. Y de hecho, muchos surgen involuntariamente. Pero ahí es precisamente donde comienza el ejercicio espiritual. Durante su ministerio, Jesús se retiraba a menudo a orar, no solo para hacer peticiones, sino para convertir lo que había dentro de él en una conversación con el Padre. En Mateo 6:6, Él nos enseñó a entrar en el armario y cerrar la puerta, un llamado al silencio interior. Esta habitación es también la mente, el lugar donde nacen los pensamientos. Cada vez que surja un pensamiento perturbador, en lugar de reprimirlo o desesperarse, trate de convertirlo en oración. Por ejemplo, Señor, este miedo que estoy sintiendo ahora mismo, lo pongo delante de ti. Listo, acabas de convertir un pensamiento en devoción. Así comienza la renovación. Esta práctica es liberadora, porque nos muestra que incluso los pensamientos más extraños o negativos pueden ser redimidos cuando son presentados a Dios. La oración, en este sentido, se convierte en un filtro espiritual. Al transformar tus pensamientos en un diálogo con el Padre, estás quitando el veneno de la inquietud de tu corazón y reemplazándolo con fe. Esto no solo calma la mente, sino que crea intimidad con Dios. Después de todo, cuanto más compartes con alguien, más cercana se vuelve la relación. Y con Dios no es diferente. Él no se ofende por nuestros pensamientos. Él los conoce incluso antes de que los tengamos. Salmo 139:2. Pero Él espera que nos acerquemos a Él con la verdad, y esta verdad transforma. La oración se convierte en un lugar seguro, un espacio acogedor, donde cada pensamiento es recibido y reorientado. El Espíritu Santo, en este proceso, actúa como consejero y consolador, ajustando nuestra perspectiva. Lo que una vez fue un tormento, ahora se convierte en un templo. Y en el siguiente paso del viaje, veremos qué hacer en los días en que ni siquiera podemos hacer eso, cuando orar parece imposible. Hay momentos en que el silencio pesa más que 1000 palabras, el alma parece seca, la mente llena de pensamientos confusos y la fe parece haberse tomado unas vacaciones. Es en estos días que muchos sienten que no pueden orar. ¿Y sabéis qué es lo más bonito? Dios sigue escuchando, incluso cuando todo dentro de nosotros parece silencioso. El salmista David, en sus momentos de dolor, dijo: «Cansado estoy de gemir». Salmo 6:6. No es extraño pensar que incluso él, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo momentos en que las palabras le fallaron. Esto nos muestra que la oración no siempre es una bella elocuencia, sino que puede ser un suspiro, un pensamiento susurrado en el caos. Cuando la mente está inquieta y los pensamientos negativos intentan dominarnos, la perseverancia en la entrega silenciosa puede ser nuestra mayor arma espiritual. Orar en estos momentos no es una actuación, es resistencia. Es como si el alma dijera: «Sigo aquí, Señor,
Aunque esté rota, sigo siendo tuya. Esto es fe. Fe que insiste, aún sin sentirla. Fe que no se puede explicar, sino que se entrega, creyendo que, aún en el vacío, hay una respuesta en construcción. Cuando no podamos orar con palabras, oremos con nuestras vidas. Con silencio, con la perseverancia de quien no desiste de buscar la intimidad con el Padre, aunque todo dentro de él le grite que desista. Y hay algo muy poderoso en reconocer nuestras limitaciones ante Dios. Es en el no puedo que Él revela el yo soy. Y quizá nunca te hayas dado cuenta, pero esta vulnerabilidad es una puerta abierta a la renovación. Cuando la mente está atrapada en una espiral de dudas y cansancio y los pensamientos se repiten como un eco de angustia, es tiempo de recordar que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. ¡Qué consuelo saber esto! Esto significa que incluso sin palabras todavía hay oración, no por nuestra fuerza, sino por gracia. Es una entrega que trasciende el entendimiento humano. Y poco a poco, en ese lugar de debilidad, se construye la intimidad con Dios como un puente firme sobre aguas turbulentas. La oración que parece débil pero es sincera, conmueve el cielo. Así que cuando no puedas orar, ora de todos modos. Orar con lágrimas, orar en silencio. Oremos mientras caminamos, estamos acostados, lavamos platos o conducimos, porque la oración no necesita un entorno, necesita un corazón. Y cuando el corazón está dispuesto, aunque esté hecho pedazos, Dios se acerca. Él escucha, Él cuida, y Él comienza a regenerar tu mente, poco a poco, sí, pero con amor eterno. En tiempos donde todo debe ser rápido, original e inmediato, la repetición ha pasado a ser vista como algo vacío, sin sentido. Pero en el reino de Dios, la repetición es a menudo un signo de profundidad, no de superficialidad. Jesús mismo nos enseñó a insistir en la oración. En Lucas 18, contó la parábola de la viuda persistente que repetidamente buscó justicia ante un juez. ¿Y por qué? Porque ella no se rindió. La repetición en la oración no es para convencer a Dios, sino para convencer nuestra propia mente de que todavía vale la pena perseverar. Cada vez que repetimos una oración con fe, reafirmamos una entrega. Cada palabra que regresa a nuestros labios es como un martillo que golpea los muros de la incredulidad hasta que caen. Es en este ritmo, en este ciclo constante, que la fe se fortalece. La mente, tan bombardeada por pensamientos negativos y dudas, comienza a reeducarse, y no hay problema en repetir la misma petición, el mismo grito, el mismo «Señor, ayúdame». El mismo Jesús, en Getsemaní, oró 3 veces diciendo las mismas palabras. Mateo 26:44. Eso no era debilidad, era intimidad. Fue la renovación del corazón que se niega a dejar de buscar. Repetir una oración es como sumergirse en el mismo río y salir más limpio cada vez. No porque el río haya cambiado, sino porque con cada inmersión dejamos atrás un poco más de lo que nos impide confiar. La repetición en la oración nos disciplina, enseña a la mente a concentrarse, a estar en silencio, a escuchar. Y ahí está el secreto. Cuanto más se repite una oración con el corazón, más silencio interior se establece. Y en el silencio, Dios habla. La repetición nos recuerda nuestra verdadera dependencia. Nos ayuda a luchar contra la ansiedad que lo quiere todo para ayer. Cuando oramos repetidamente, alimentamos la perseverancia, esa llama que el Espíritu insufla en nosotros, incluso cuando todo parece igual. Así que no te avergüences de repetirlo. Sigue diciendo, Señor, guíame, Señor, líbrame, Señor, transforma mi mente. Esta repetición no es en vano, es una semilla, y quien siembra con fe cosecha en silencio, pero con frutos eternos. Y es en este ritmo que descubrimos lo que significa vivir una vida donde la oración se convierte en respiración, natural, constante.
vivo. Hay un secreto que pocos conocen, pero que transforma vidas: la constancia. El hábito diario de la oración, que la mente encuentra su verdadera regeneración. Mucha gente piensa que una oración fuerte en un día difícil es suficiente para solucionar todo. Pero es en la fidelidad silenciosa de cada día, incluso en los momentos en que no sentimos nada, que Dios moldea nuestros pensamientos. La mente es como un jardín. Si no se la cuida a diario, las malas hierbas de la ansiedad, el miedo y la duda se apoderan de ella. ¿Y cómo se cuida un jardín? Con repetición, con paciencia, con perseverancia. La oración diaria es el riego del alma, y en este proceso Dios nos enseña a ver lo invisible, a confiar incluso cuando todo a nuestro alrededor grita lo contrario. Romanos 12:2 dice: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y esta renovación solo se produce cuando nos ponemos cada día delante de aquel que conoce hasta lo más oculto de nuestros pensamientos. La oración dicha cada día no es una fría obligación, sino un acto íntimo de entrega. Es como sentarse a la mesa con el Padre antes de enfrentar la batalla exterior. Aun cuando el tiempo es corto, aun cuando el cansancio pesa, basta levantar la mirada y decir: Señor, aquí estoy, para activar el cielo. Y con el tiempo, lo que era esfuerzo se convierte en placer. La mente comienza a regenerarse de adentro hacia afuera. El silencio interior se hace más profundo y los pensamientos se alinean con la voluntad divina. La oración diaria es como el pan fresco que Dios envió al pueblo en el desierto. No se podía guardar para el día siguiente. Era necesario confiar y buscarlo cada día. Lo mismo ocurre con la fe. Necesita ser alimentada. Con cada amanecer, tenemos la oportunidad de renovar nuestra intimidad con Dios, permitiéndole limpiar lo que se ha vuelto pesado y darnos la ligereza para continuar. Y es en este ciclo de renovación que descubrimos que la mente, previamente agitada, encuentra descanso, y el corazón, antes afligido, encuentra dirección. La verdadera espiritualidad no es algo que se vive solo entre cuatro paredes, con las manos levantadas y los ojos cerrados. Se revela en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos en silencio, en los pensamientos que elegimos cultivar, en la forma en que reaccionamos cuando nadie nos mira. La fe auténtica es la que se filtra en los pequeños gestos, cuando perdonamos incluso sin recibir disculpas, cuando ayudamos a alguien sin esperar aplausos, cuando elegimos la verdad aunque nos cueste algo. Es allí, entre una tarea y otra, entre el tráfico caótico y los platos en el fregadero, donde florece la verdadera espiritualidad. Jesús nos enseñó esto con sencillez. Cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, mostró que lo espiritual y lo cotidiano no son opuestos, sino complementarios. Es posible vivir en intimidad con Dios mientras se cumple una agenda de trabajo, mientras se limpia la casa, mientras se espera en la fila. El secreto es mantener la mente conectada con el cielo, incluso cuando tus pies estén firmemente en el suelo. Esta espiritualidad encarnada exige entrega. Es cuando eliges la oración en lugar de la queja, la gratitud en lugar del desánimo, la perseverancia en lugar de rendirte. Y esto, por supuesto, no es automático. Requiere repetición. Es una elección diaria y consciente que transforma lo ordinario en sagrado. La mente, constantemente arrastrada por distracciones y preocupaciones, necesita volver al centro, y el centro es Cristo. Cuando los pensamientos comienzan a divagar, la oración es lo que nos reconecta. No se trata de vivir en un estado místico ininterrumpido, sino de invitar a Dios a habitar cada parte de nuestra rutina. Esto es lo que hace que la espiritualidad sea real. No solo se siente, se vive. Con errores, con nuevos comienzos, con sinceridad y sobre todo con la fe de que el cielo está más cerca de lo que imaginamos,
muchas veces escondido en medio de las tareas más sencillas. Y ahora dime, después de todo lo que has escuchado aquí hoy, ¿seguirás permitiendo que los pensamientos negativos gobiernen tu mente o elegirás la oración como tu arma diaria de renovación? Comparte conmigo en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje te llamó más la atención? Realmente quiero saber cómo está Dios trabajando dentro de ti. Si aún no te has registrado, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita y únete a esta comunidad que crece cada día, buscando más fe, más perseverancia, más intimidad con Dios. Y no te vayas sin ver el siguiente vídeo que aparecerá en tu pantalla. Trae una revelación poderosa sobre cómo ganar las batallas invisibles del alma. No puedes perder. Lo dejo aquí, con el corazón agradecido por compartir este momento con vosotros. Que Dios te bendiga poderosamente. Soy Valentino y nos vemos en el próximo video.